Bueno, yo soy de Las Flores, provincia de Buenos Aires, y me vine sin conocer, que la gente no me cree cuando les digo que llegué y no conocía. ¿Y cuánto crees que es un estimado como para vivir bien, por ejemplo, vos y tu hija? Yo creo que también depende la calidad de vida que tenga cada persona y más o menos con $1.000 se puede alquilar. Estamos hoy en una nueva entrevista. Estoy con una invitada muy especial. Ella es Clara, es argentina y está viviendo en Florianópolis hace muy poquito. ¿Cómo estás, Clara? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, gracias por la nota y por invitarme. Gracias a vos. Bueno, te vamos a entrevistar, te vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cómo fue todo tu proceso para venirte acá a Florianópolis? ¿Por qué decidiste venirte? Y bueno, para que le cuentes un poco a la gente a qué te dedicas. Contanos un poco, ¿de dónde sos allá en Buenos Aires, en Argentina? Sí, bueno, yo soy de Las Flores, provincia de Buenos Aires. Hace 4 meses llegué acá a Florianópolis y me vine sin conocer, que la gente no me cree cuando les digo que llegué y no conocía. Sí conocía Río, pero no Florianópolis. Buenísimo. ¿Y qué hacías allá en Las Flores? ¿A qué te dedicabas? En Las Flores tenía un negocio de indumentaria y lo que era medio tiempo estaba trabajando como community manager, tanto para mi emprendimiento como para terceros. ¿Y por qué elegiste Florianópolis y no otras ciudades de Brasil para venirte? Primero por el tema de calidad de vida y también un tema de seguridad, que fue un poco en realidad como yo vivía, ¿no? Yo soy de una ciudad chica que había seguridad, había calidad de vida y bueno, fue como seguir con ese estilo de vida. Sí, Las Flores es muy tranquilo. ¿Tiene cuántos habitantes? 30.000 habitantes. 30.000 habitantes. De ahí no pasa nada, absolutamente nada. No. Es muy linda, la ciudad es tranquila, pero bueno, nada, la verdad que siempre me gustó viajar, quise vivir la experiencia de conocer otra cultura, poder vivir otra experiencia, ¿no? Y bueno, aquí estoy. Te viniste con tu hija también, ¿no? Nos estuviste comentando. Sí, viene con mi hija, ella tiene 17, está haciendo el último año del secundario. Y nos estuviste comentando que lo está haciendo de forma online, ¿no? El secundario lo está terminando en esa modalidad. Sí, lo está haciendo con un sistema que es del ejército argentino, que se llama CAD. Así que para todos los que estén interesados lo pueden buscar por internet. Es una plataforma online que ahí pueden, si no estoy equivocada, y desde primer grado hasta secundario. Hasta secundario. ¿Y tiene, digamos, la misma validez que el secundario presencial en Argentina? Sí, tiene la misma validez. Bueno, ¿y cómo encontraste Florianópolis en cuanto a costo de vida? Más o menos alquiler, lo que es comida y demás, ¿qué te pareció? No, los precios creo que están bien, creo que también se compara como en el mundo, ¿no? Hoy en día creo que con un sueldo en ningún lugar del mundo uno vive y bueno, acá es igual. Pero bueno, por ahí trabajando, las personas que trabajan remoto, en mi caso que por ahí puedo cobrar hoy en día en pesos, la plata acá, el cambio me sirve, pero obviamente si no se necesita, como he visto en tus videos que decís, 2 sueldos como para tener, a poder alquilar y poder, obviamente, el tema de los alimentos. Ok, ¿y cuánto crees que es un estimado como para vivir bien, por ejemplo, vos y tu hija? ¿Cuánto crees que es un estimado para vivir bien 2 personas acá, más o menos? Yo siempre porque un montón de personas me preguntan esto, ¿no? Yo creo que también depende la calidad de vida que tenga cada persona y las actividades que realiza. Por ejemplo, en mi caso, que soy una persona que hace deportes, lo básico, yo desde Argentina vine ya con un costo, había averiguado un poco el tema de los costos y más o menos con $5.000 se puede alquilar, se puede, o sea, lo que es alimentos, ¿sí? Impuestos. Pero si uno hace, por ejemplo, otros tipos de actividades extras, en mi caso, no sé, que voy al gimnasio o que tengo competencias, o en el caso que estoy pagando también el tema de la educación, tanto mía como de mi hija, obviamente gasto un poco más que eso, ¿no? Alrededor de $7.000 por mes, más o menos. Pero bueno, con $5.000 una pareja creo que estaría bien el costo de vida. Sí. Sí, depende también el tema del alquiler, ¿no? Del costo del alquiler que uno consiga. En Florianópolis los alquileres por menos de $1.600 no se consiguen. Por ahí más que nada en la zona cercana a la playa valen un poco más. Pero en mi caso hoy en día estoy pagando con impuestos incluidos $3.000. Yo estoy viviendo cerca de la playa y ese es lo que conseguí, lo que estoy pagando. Sí, estás viviendo acá en Canasvieiras. Sí, estoy viviendo en Canasvieiras.
Y en comida más o menos, ¿cuánto más o menos se puede gastar por mes aproximadamente? Y en comida también, es como un poco lo que te digo. Yo creo que depende también las comidas o sea, en mi caso compro comida de buena calidad por un tema del deporte, hago todas las comidas y más o menos gasto 1.500 reales para 2 personas. Realizando, o sea, comida, las 4 comidas al día y también un poco, bueno, después el tema de suplementos, pero 1.500 creo gastar bien. ¿Qué tipo de deporte haces? ¿A qué te dedicas? Corro, bueno, en Argentina corrí en bici, Sí. acá no lo estoy haciendo por un tema de que por ahí me quedan lejos las competencias y no tengo vehículo, entonces no puedo trasladarme y el Uber no me va a querer llevar con la bici, pero bueno, hago running, así que vengo a entrenar acá al Parque Sapiens, así que están todos invitados los que quieran venir, porque en realidad no es una cuota, sino que es un monto como a colaboración. Sí. Entrenamos martes y jueves acá en el Parque Sapien y bueno, estoy corriendo running. Ahora en agosto voy a correr la media maratón que se corre en Beiramar, Sí. así que justo para mi cumpleaños, así que Justo. va a ser un regalo de cumpleaños. 21K. 21 kilómetros. 21 kilómetros. Buenísimo, mirá. Sí. ¿Qué recomendación le darías a las personas que tienen pensado venirse a vivir a Floripa? Bien, creo que lo principal para mí es una organización y una planificación. Yo felicito a esas personas que he escuchado casos que se han venido, que obviamente les ha ido bien, pero se han venido como al probar suerte, ¿no? Entre Sí. comillas, y sin nada planificado. En mi caso no fue así, yo obviamente venía con una hija, entonces venía con algo armado. Y bueno, en mi caso lo que hice fue, primero investigué un poco, porque yo no conocía a nadie, ni siquiera Sí. que vive en Florianópolis. Entonces, como que la forma de averiguar fue, miraba cuántos valen los alquileres en los grupos de clasificados que había en internet. Me fijaba el valor. Sí. De ahí empecé a investigar los sueldos en las vagas de grupos de Facebook, cuánto era aproximadamente un sueldo, si bien no pensaba venir a trabajar como de empleada, pero para tener una noción, o sea, yo sueldo, alquiler. Y después, mirando videos de testimonios, que ahí, bueno, obviamente seguí mucho tus videos también, testimonios de un montón de personas que se han venido, pero yo siempre digo que no se basen mucho en eso, porque cada persona habla como de sus propias vivencias, entonces es muy difícil a veces querer compararse con la vida del otro. Sí. Y así fui averiguando, después intenté comunicarme por TikTok con personas, algunas me respondían, otras no, como para tener una noción de lo que son los costos. Eso por un lado. Y después el tema papeles, o sea, me asesoré cuando llegué acá, qué documentación necesitaba, y me vine con todo como para llegar y no tener ninguna eventualidad que me surja. Ya me vine con todo apostillado, antecedentes, partida de nacimiento, bueno, obviamente documento, saqué mi CPF con anticipación, y me vine con un mes alquilado, que conseguí obviamente para evitar estafas por intermedio de un conocido. Yo Sí. digo, me alquilo un mes y ahí llego a Brasil y empiezo a buscar. Llegué en enero. Plena Bastante. temporada alta. Plena temporada alta. Fue un poco complicado porque en realidad no fue complicado. Conseguí anual, pero para marzo. Sí. Así que estuve un mes más o menos pagando algunos días diario, otros días, bueno, pagaba por semana. Pero conseguí un tip hablando con los encargados de los edificios, que ellos saben todo. Ahí pude conseguir un alquiler anual, me pasaron datos, contacté, conseguí anual. Por inmobiliaria te piden muchos requisitos, que eso está bueno también para las personas que se vengan, que sepan que le van a pedir 3 meses o 4. Te piden ingresos desde Argentina, que vos por ahí no los tenés porque dejaste tu trabajo allá. Entonces, tener eso, ¿no? Decir, bueno, venirse con ahorros para... Te surge que tenés que pagar 3 meses, 4, venir con esa base creo que es fundamental. Y bueno, eso sería documentación, ahorro y una planificación. Y vos te viniste con trabajo remoto, ¿no? ¿Cómo hiciste para venirte con trabajo remoto para acá, para mantener a tus clientes de allá de Argentina?
Estaba trabajando como community manager, así que varios clientes los mantuve, algunos los tuve que dejar porque le hacía también lo que era creación de contenido. Pero llegué acá a la isla y la verdad que, como te decía, hay un montón de oportunidades laborales. Bueno, conseguí clientes de acá y también doy talleres de marketing para argentinos. Tengo alumnos de allá, ahora sumé alumnos de Brasil. También tengo alumnos que están viviendo, que son argentinos, que están viviendo acá en Brasil, que me contactaron por estos videos que me conocieron por emigrar. Así que... Mirá. Se van sumando nuevos. ¿Y de qué rubro en específico? ¿Tenés, digamos, así un nicho el cual vos estás buscando o cualquier rubro? No, la verdad que sí, siempre trato de elegir un nicho que me guste y que también tenga conocimiento, ¿no? Sí. Así que me gusta mucho lo que es la parte de deporte, de turismo y nada, voy por esa rama. ¿Sos muy deportista? Me gusta el deporte y una de las cosas que elegí la isla creo que fue por esto. Sí. Es maravilloso hacer deporte acá, así que... Estoy fascinada con los lugares. Sí. Bueno, nos contaste también de que sos abogada, porque no estás ejerciendo. Sí, estudié abogacía ya hace unos años. Sí. Y por eso hoy en día creo que llegué y que quise venir acá a Florianópolis a crecer en lo que es mi profesión, ¿no? de marketing. Yo estoy terminando la tecnicatura en marketing digital y comercio electrónico. ¿En dónde? En la UTN. La UTN. Que es la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Entonces, cuando me recibí de abogada, no ejercí la profesión y hoy en día quiero crecer en esto del marketing y creo que también Brasil es una cuna, ¿no? de todo lo que es lo tecnológico y nada, me parece que fue también una buena decisión por ese lado. Y para los que quieran dedicarse a lo que vos te dedicás, ¿qué es lo que tienen que estudiar? ¿Cómo es la formación que tienen que hacer? Bueno, para lo que es Community Manager, hay muchos cursos. Hoy en día, gracias a la pandemia, yo creo que algo positivo, ¿no? Fue esto de poder estudiar online y llegar a muchas más personas que antes no tenían la posibilidad, ¿no? Sí. Pueden hacer cursos. Yo siempre igual digo que si se quieren dedicar a lo que es Community Manager, se capaciten también en lo que es un poco de diseño, marca personal, creo que es fundamental para llegar a otras personas. También estudiar un poco de estrategia, de ventas, un poco de todo, pero comenzar con lo que es community, hay muchos cursos, inclusive hay en YouTube mucho material gratis. Yo siempre digo que no es una excusa estudiar, porque muchas personas dicen, no, pero no tengo la posibilidad económica. O sea, yo realmente empecé sin computadora, empecé a estudiar desde el celular. Y después de a poquito me fui comprando la computadora y los elementos para trabajar. Así que con cursos, hoy en día yo estoy haciendo la tecnicatura porque obviamente me dedico a la docencia y quiero tener el título formal, digamos, pero con cursos yo creo que y práctica, que es lo principal, esto de la habilidad blanda, ¿no? Se puede comenzar bien. Y armar un buen portfolio también es importante. Es también importante, sí. Pero muchas veces pasa que dicen, ¿qué armo un portfolio si nunca trabajé? Es como el miedo de la gente que nunca... Y yo ahí les digo, pero si no empezás, si no das el primer paso, nunca vas a tener el portfolio. Hacelo. No recomiendo trabajar gratis porque yo lo hice. Y yo creo que no se valora el trabajo, ¿no? Cuando uno trabaja gratis, pero a veces es necesario. Yo lo hice como para armarme una base y ir creciendo de a poco. ¿Cómo vos hiciste en Argentina para captar clientes? ¿Cómo, de qué forma? ¿En el boca a boca? ¿A través de las redes? ¿Campañas? ¿Cómo hiciste para tener tus primeros clientes, digamos? Mira, cuando empecé con lo de Community Manager, que seguramente, o con todo esto de lo digital, que capaz que a vos te ha pasado, se me cerraron muchas puertas porque está algo tan nuevo que la gente es como que no quiero gastar, lo primero que te dice. Y no es un gasto, porque es una inversión y cuesta a veces hacerle entender a las personas que no es un gasto. Así que fue primero mi entorno, luego mi ciudad, obviamente, porque me conocían y vieron que realmente estaba dando frutos lo que yo estaba aplicando en mi negocio. Y luego, ahora con el tema de las redes que logré crecer, empezaron a llegar clientes solos, digamos, de todos lados. Así que estoy muy contenta. Bueno, y además de lo de Community Manager, ¿qué otras cosas haces acá en Floripa? Bueno, doy un taller que es para emprendedores. El año pasado estuve dando clases de marketing, digamos, abierta al público para un instituto, pero noté que el emprendedor
por ahí necesitaba un poquito más de atención o de acompañamiento. Entonces este año abrí mi propio taller que es destinado a emprendedores. Lo hice de manera fácil y práctica para esas personas que por ahí no tienen el conocimiento en redes y que les explico que pueden tener el mejor producto del mundo, el mejor servicio, Sí. pero si que realmente no están visibles en redes sociales, no están. No está. Lo pasé en el año 2020, tenía mi local, mi emprendimiento, me agarra pandemia y yo realmente en ese momento era todo medio nuevo lo de las redes y no me quedó otra, entre comillas, porque yo no me mostraba a cámara, tenía vergüenza de hacerlo Sí. y no tenía conocimiento y no me quedó otra que o aprender, ¿no? Yo de eso vivía, con eso mantenía a mi hija, a mi familia y no me quedó otra que aprender. Sí. Entonces creo que ahí fue como un quiebre, ¿no? Que el que se supo subir a esto de lo digital salió adelante y hubo mucha gente que realmente se quedó atrás y es la gente que quedó en pandemia, que lamentablemente cerraron muchos negocios. Así que hoy yo me destiné un poco a eso, ¿no? A la gente que hoy se está dando cuenta de que necesita estar en redes. Por ahí les cuesta, pero bueno, ahí con el acompañamiento, de a poquito, va. Entonces, este taller lo vas a lanzar ¿cuándo? Ahora voy por la segunda edición, ya en marzo inicié la primera y la verdad que re contenta, fue un éxito. Cuando terminó recibí palabras muy lindas de todos porque si bien le enseño lo teórico, que eso lo puede, o sea, cualquier persona lo puede enseñar, yo creo que el acompañamiento es fundamental, ¿no? Sí. Y ahora ya lanzo en julio la segunda edición. La segunda edición. En paralelo a tu trabajo como community tenés el taller Sí. y también tenés el proyecto de alquilar bicicletas, me habías comentado acá en Canasvieiras. Sí, así es, como me encanta emprender, dije, bueno, estuve investigando un poquito el mercado desde Argentina y noté que no había alquiler de bicicletas y la bici para mí es una pasión. Creo que conectás con la naturaleza, vivís Yo creo que van a poder vivir la playa como con otros sentidos. Entonces, bueno, me vine con esa idea, ahora ya a partir del 18 de junio voy a tener bicis en alquiler y también algunos paseos disponibles en los cuales los voy a acompañar. Así que nada, quiero que sientan el viento de la playa y poder Sí. vivirlo, ¿no? Desde compartir mi pasión con otras personas. Perfecto. Bueno, así que todos los que quieran servicio de community, los que quieran ser parte del taller, los que quieran andar en bici también, se contactan con ella. Vamos a dejar las redes sociales acá abajo para que se contacten. Y bueno, muchas gracias No, por tu tiempo. gracias a vos Un gusto haberte por invitarme. conocido. Bueno, gracias a toda la gente. Nos vemos, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!